La pregunta que quiero abordar el día de hoy y que me propongo responder a través de la palabra del Señor a fin de que nuestras conciencias sean más informadas respecto a esta doctrina del perdón es: si nosotros hemos sido perdonados de una vez por todas mediante la fe en Cristo, como señala claramente el texto que leímos en la carta a los Hebreos capítulo 10, ¿por qué hay necesidad del perdón de Dios o de nuestro prójimo posteriormente? Esa es la pregunta, hermanos, que hoy quiero que respondamos a través de la palabra. ¿Por qué no decir algo así como cada vez que pecamos: gracias, Señor, porque todo ha sido completamente cubierto por tu sangre, y simplemente seguir adelante sin tener que confesar nuestro pecado, sin tener que buscar el perdón de Dios, sin tener que buscar el perdón de nuestro prójimo? ¿Cómo puede haber necesidad de arrepentimiento y perdón continuos cuando Dios ha prometido no volver a recordar esos pecados en contra nuestra como cristianos, como creyentes, hermanos? En pocas palabras, la cuestión es la siguiente: ¿cómo puede haber necesidad del perdón después del perdón? Ese es el asunto, la cuestión que quiero abordar el día de hoy. Por eso la lección se llama el perdón después del perdón. Usted y yo en Cristo hemos sido perfectamente perdonados, lo sabemos. Hebreos 10 lo garantiza, lo promete en virtud del nuevo pacto. Dios ha dicho que no tomará más en cuenta nuestras iniquidades para juzgarnos por causa de ellas. Sin embargo, 1 de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10 nos ordena confesar nuestros pecados una y otra vez a fin de recibir el perdón de Dios y poder estar a cuentas con Él. En este sentido, hermanos, hay quienes consideran que la Escritura no enseña que el creyente necesite el continuo perdón de sus pecados en virtud de que ya ha sido perdonado en Cristo. Literalmente hay, amados hermanos, que enseñan este tipo de doctrina. Cito las palabras tomadas de un libro de un autor bautista, un libro escrito en el año 87, pero en una de sus páginas él dice lo siguiente: en el contexto de las Escrituras del Nuevo Testamento no se puede encontrar el concepto de la necesidad de la confesión de los pecados de uno ante Dios para el perdón como creyente. Él enfáticamente señala que el cristiano ya ha sido perdonado, no necesitamos buscar el perdón de Dios continuamente. Esas citas bíblicas hacen alusión a los incrédulos, es lo que él argumenta. Pero ¿es verdad que esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras? Hay una serie de textos que he tomado, hermanos, y que ustedes tienen ahí en su pequeño bosquejo, si no me equivoco. Quiero leer para ustedes estos versículos que enseñan lo contrario a lo que este autor argumenta. De hecho, dicho sea de paso, que el título de este libro es algo así como la verdad contra la tradición. La tesis del autor es como argumentar que la tradición nos ha desviado de las verdades bíblicas. ¿Pero es esto verdad, hermanos? Veamos primero la consideración bíblica acerca de este asunto. Mateo 6, en primer lugar, versículos 12 y posteriormente 14 y 15, dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este primer texto, hermanos, es la oración que nuestro Señor Jesucristo instituyó como el paradigma o el modelo, y en ella exhorta a los cristianos, no a los incrédulos, a nosotros los creyentes, a pedir a Dios perdón por nuestros pecados y aún a reconocer y confesar que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Otro texto, Marcos capítulo 11, versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una vez más, es clara la indicación, el mandato para nosotros los cristianos. Lucas capítulo 6, versículos 36 y 37. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seráis juzgados.
No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Otro pasaje que nos habla acerca de la necesidad de perdonarnos unos a otros y de recibir el perdón de parte de nuestro Dios. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este pasaje de las Sagradas Escrituras está implícita la idea de mantener una correcta relación, una relación bíblica con nuestras esposas, porque de lo contrario, cuando nosotros estamos en una relación fracturada con nuestro cónyuge, nos indica que nuestro Padre, digámoslo así, está apartado de nosotros, alejado de nosotros. Nuestras oraciones tienen un obstáculo ante el Padre. No somos escuchados, en otras palabras, digámoslo de esa forma, por el Padre cuando hay una relación fracturada entre el esposo y la esposa. Daniel capítulo 9, versículo 20, nos enseña cómo este hombre piadoso estaba confesando sus pecados. Dice allí, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El ejemplo de Daniel nos muestra la importancia y la necesidad de confesar nuestros pecados una y otra vez ante la presencia de nuestro Dios. Y no solo los nuestros, sino aún los del pueblo. Nehemías 9:2 también dice así: ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hermanos, cada uno de estos textos son claros y nos enseñan la importancia de confesar pecado y de buscar el perdón de Dios, aún siendo cristianos, aún siendo creyentes. Santiago 5, versículos 15 y 16 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está mandándonos a estar a cuentas con nuestros hermanos cuando hay pecado entre nosotros, pidiendo perdón, buscando la reconciliación, reconociendo, confesando nuestras iniquidades y buscando apartarnos de ellas. Y en 1 Corintios 11:31 el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a examinarse a sí mismos a fin de no recibir juicio de parte de Dios. Dice allí: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y un último texto, Proverbios 28:13, donde se nos instruye como un principio de sabiduría cuando señala: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estos son algunos de la gran cantidad de pasajes bíblicos que claramente enseñan que el cristiano tiene necesidad de confesar su pecado y buscar el perdón de Dios. Estos textos no hacen alusión meramente a incrédulos. Estos textos se refieren a cada uno de nosotros, los que hemos entrado en pacto con Dios a través de la sangre de Cristo. Pero ¿cómo podemos entender o cómo podemos lidiar con la aparente contradicción? Por un lado, Hebreos nos enseña que hemos sido perfectamente perdonados. Todas nuestras deudas han sido saldadas en la persona y obra de Jesús. Pero por otro lado, todos estos pasajes, junto con 1 de Juan, nos exhortan a buscar el perdón continuo de nuestro Dios. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, decía al principio que el título del libro del autor es La verdad contra la tradición. Como consecuencia, él rechaza la tradición. Él aboga por un biblicismo, digámoslo así, haciendo a un lado la tradición. De hecho, tomé aquí al pie de página del comentario que ponen con respecto al libro como para promoverlo en la contraportada, y dice, hablando del autor, dice: durante sus años en el ministerio puso un fuerte énfasis en el estudio independiente, exegético y contextual para poder presentar mensajes frescos dirigidos por el Espíritu a su congregación. El resultado de su estudio ha producido una visión fresca y liberadora
teología cristiana. En otras palabras, él intencionalmente buscó apartarse de lo que la tradición, por medio de maestros levantados por el Espíritu Santo, enseñó a la iglesia a lo largo de la historia. Y es que si tan solo vamos a nuestra confesión de fe, hermanos, ya obtenemos respuesta a esta aparente contradicción. Escuche lo que dice el capítulo 11 de nuestra confesión de fe en su párrafo 5 al respecto. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, aún así por sus pecados pueden caer en el desagrado paternal de Dios. En esa condición, la luz de su rostro no les es restaurada usualmente hasta que se humillen, confiesen sus pecados, rueguen por perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Allí está la tradición. Allí están nuestros padres en la fe, abordando ya esta cuestión muchos siglos atrás, diciendo claramente que aunque nosotros ya hemos sido justificados y es imposible que caigamos de esa justicia que en Cristo Jesús se nos ha dado, de ese estado de justificación, aún así, a causa de nuestros pecados, caemos en un desagrado paternal delante de nuestro Dios, que a menudo nos lleva a una condición en la que nuestro Padre oculta la luz de su rostro de nosotros y no nos es restaurada hasta que procedamos en humillación, confesión y pidamos perdón buscando arrepentirnos, apartarnos de nuestras iniquidades. Esto es lo que enseña la confesión de fe. En otras palabras, hay algo importante que tenemos que entender para discernir el perdón después del perdón. Y es que Dios trata con los hombres como juez y como padre. Sin embargo, nosotros sabemos que el ser humano nace relacionándose con Dios como su creador y como su juez solamente. No como parte de su familia redimida. El hombre en su estado caído está en enemistad contra Dios. Sin embargo, cuando nosotros somos salvados por la gracia de Dios y llegamos a ser creyentes, ahora tenemos esta doble relación con Dios. En un sentido, Él es nuestro juez. Sin embargo, por medio de Cristo, Él mira nuestro historial como uno perfecto. Esto se trata de un aspecto judicial de la relación que ha sido consumada. Usted y yo, amado hermano, fuera de Cristo somos convictos de pecado delante de un Dios que es santo, santo, santo. Pero en Cristo, ese aspecto judicial ha sido consumado. Hemos sido perdonados, la deuda ha sido perfectamente saldada, pero ahora en virtud de ese nuevo pacto nosotros somos hechos y adoptados como hijos de Dios y ahora tenemos una relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Y en virtud de esta relación, Él va a obrar santificándonos por medio de la disciplina, esperando que sus hijos se arrepientan de sus pecados, confesándolos continuamente y recibiendo el perdón de los mismos. Esta es la distinción que la confesión implícitamente está abordando. Una distinción entre el perdón judicial y el perdón paternal, en otras palabras. Esta es la respuesta, o es lo que nos da claridad para entender el asunto del perdón después del perdón. Que estemos buscando nosotros continuamente el perdón en el sentido judicial, pero buscamos y experimentamos en el perdón en el sentido paternal, en virtud de esta nueva relación en la que hemos sido introducidos con este Dios omnipotente y glorioso, hermanos. Ahora, ¿es bíblica esta distinción? Lo es, hermanos. Lo es. Y déjeme citar otra serie de textos. En primer lugar, nosotros conocemos Juan capítulo 1, versículo 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Y en un sentido podríamos decir que el ser humano en general es hijo de Dios, pero no en el Salvador, no en el sentido redentor. El apóstol Juan está diciendo que solamente a los que han creído en el nombre de Cristo se les ha dado el derecho legal de ser considerados hijos de Dios. Usted y yo, por gracia, en virtud de la obra de Cristo aplicada a nuestras propias vidas, al introducirnos
a ese nuevo pacto, ahora nosotros somos hijos de Dios. Hay una diferencia que no es motivo de jactancia, pero que es una diferencia real, bíblica, entre los creyentes y los no creyentes. Como cristianos somos hijos de Dios, hermanos. Hebreos 12, versículos 7 al 11, habla acerca de lo mismo. De esa nueva relación que mantenemos con Dios cuando nos señala: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El texto de la carta a los Hebreos habla de nuestra relación con Dios como la de un padre con su hijo, y un padre que amorosamente va a obrar disciplina en nosotros cuando nosotros estamos en rebeldía. Un padre que va a tratar con nosotros porque se ha propuesto santificarnos. Se ha propuesto conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, hermanos. Esta es la relación que tenemos ahora con el Padre. Y Mateo 6, 14, 15, que ya leímos, hace ese énfasis. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El contexto es la relación que ahora tenemos en virtud del nuevo pacto con nuestro Dios. Somos sus hijos y Él nos manda a practicar el perdón y a buscar el perdón suyo para mantener una sana relación con Él. Y cuando nosotros no lo hacemos, entonces su disciplina se va a hacer sentir en nuestras vidas, comenzando por el hecho de ocultar su rostro de nosotros y comenzar a tratar en nuestros propios corazones, comenzar a afligirnos a través de diversas circunstancias y de las consecuencias que nuestro pecado mismo trae a nuestras vidas. Lo mismo Marcos 11:25 que ya leímos, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una vez más enfatiza esa nueva relación que tenemos con Dios. Y el último texto que también citamos al principio: sed pues misericordiosos, Lucas 6, como también vuestro Padre es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados. Esta es la respuesta que nosotros podemos ofrecer, hermanos. No podemos caer del estado de justificación, pero necesitamos buscar continuamente el perdón paternal de nuestro Dios siempre que pecamos. Ahora, ¿por qué todo esto, hermanos? Quizá es algo obvio, quizá no es tan obvio para algunos. De hecho, alguna vez alguien me preguntó que en base a qué, en un sermón que expuse ya tiempo atrás, hice yo esa distinción entre el perdón paternal y el perdón judicial. Él estaba extrañado, no le hacía mucho sentido. Por ello es que decidí traer esta lección, para que sigamos profundizando, sigamos adquiriendo conciencia de la importancia del perdón, pero sobre todo por las implicaciones de esto, hermanos. ¿Qué implicaciones trae todo esto que he tratado de exponer? Bueno, en primer lugar, cuando entendemos el perdón después del perdón, es decir, el perdón paternal tras el perdón judicial, la práctica de este perdón tiene el propósito de nuestra santificación, hermanos. Con esto, ¿qué quiero decir, hermanos? Con esto quiero poner un peso en nuestras conciencias de lo vital que es esta doctrina en nuestro día a día, de la importancia y de las implicaciones de entender esta doctrina y de vivir esta doctrina en el día a día. La práctica del perdón, en el sentido paternal, obra para nuestra santificación. ¿Qué quiero decir con esto? Negar el perdón, por ejemplo, a un hijo de Dios
que a su vez niega el perdón a otro hijo de Dios, es una medida disciplinaria de parte de Dios aplicada por el bien de toda la familia. ¿Qué quiero decir? Cuando Dios dice que no nos va a perdonar si no perdonamos primero, como padre, Él está aplicando una medida disciplinaria en nuestras vidas por el bienestar de toda la familia de Dios. Cuando usted y yo endurecemos nuestro corazón y rehusamos perdonar, cancelar la deuda de nuestro hermano, de nuestra hermana, Dios dice en su palabra con toda solemnidad que Él tampoco va a perdonarnos a nosotros. Y esto como una medida de disciplina para quebrantar nuestros corazones, porque lo que Él está buscando es obrar el bienestar en el ámbito de la familia de Dios. Esto es importante o particularmente importante en las relaciones en el ámbito de la iglesia local, hermanos. Si usted está enemistado contra uno de sus hermanos y su hermano ha venido humillado buscando su perdón, pero usted está endurecido en su corazón y no quiere ofrecerle el perdón, bueno, la Biblia dice que vuestro Padre tampoco te perdonará. No lo hará hasta que tú no te hayas puesto a cuentas y hasta que hayas sido quebrantado y te hayas humillado y hayas estado dispuesto a perdonar a tu hermano. Porque Él lo que está buscando es tu santificación. Porque cuando no nos humillamos y ofrecemos perdón, estamos actuando completamente opuesto a lo mismo, hermanos. Estamos escarneciendo en ese sentido la esencia del evangelio mismo, hermanos. Pero en segundo lugar, la práctica del perdón, después del perdón, nos ayuda a reconocer lo terrible de nuestros pecados delante de nuestro Creador. Somos llamados a considerar lo horrible de nuestras propias iniquidades delante de Dios cuando estamos en necesidad de perdonar el pecado de otro. Este es el sentido de la práctica del perdón, hermanos. Cuando es necesario perdonar a alguien más, deberíamos reflexionar: yo soy como la persona que me ha hecho daño. Si han ensuciado tu nombre, tú debes de reflexionar: yo he hecho lo mismo delante de Dios. Yo he pisoteado el nombre de Dios una y otra vez. Si han sido agradecidos en un sentido, usted debería reflexionar: yo he sido malagradecido una y otra vez delante de mi Dios. El perdón después del perdón, la forma en la que las Sagradas Escrituras hacen ese énfasis y presionan nuestras conciencias, tiene ese propósito que cuando han pecado contra usted, amado hermano, usted mismo considere sus propias iniquidades y faltas delante de su Dios. Que podamos considerar lo terrible de nuestros propios pecados. Sí, amado hermano, duele cuando somos ofendidos por alguien y sobre todo cuando éste es muy, muy cercano a nosotros. Pero es en ese momento que tenemos que considerar que Dios nos manda a perdonar. Y una forma de entender la importancia del perdón es considerar nuestras propias iniquidades que nos han sido canceladas delante de nuestro propio Hacedor, hermanos. En tercer lugar, la práctica del perdón después del perdón nos lleva a desarrollar un carácter misericordioso y compasivo. Cuando nosotros acudimos a orar por el perdón de nuestras propias faltas, somos movidos a considerar la necesidad de perdonar a nuestros hermanos. La Biblia nos instruye una y otra vez a clamar al Señor perdón por nuestros pecados, y al hacer esto deberíamos considerar la necesidad de también perdonar a nuestro prójimo cuando éste nos ha ofendido. En otras palabras, es una forma de llegar a amar al prójimo como a uno mismo. Piensa en esto, amado hermano, cuando usted ora diciéndole al Padre: Padre, perdona mis pecados. Usted crece en su conciencia de lo indigno que es. Y no se trata solamente de pedir perdón por los pecados de forma general. Somos llamados a considerar particularmente nuestras iniquidades ante la presencia de Dios. Esto es lo que el autor señala como antibíblico. Él dice: si ya has sido perdonado, no tienes que estar atormentando tu conciencia, yendo a la presencia de Dios y recordando los pecados que hiciste en el día. Cristo ya ha saldado absolutamente todo esto. Amado hermano,
Lo contrario es verdad. Necesitamos ir a la presencia de Dios, reflexionar en nuestras faltas, reflexionar en nuestras iniquidades. Claro, no quedarnos estancados allí y acudir a Cristo, a esa cruz, a esa bendita sangre que fue derramada para nuestra propia limpieza. Pero necesitamos cobrar conciencia día tras día de las faltas en las que hemos incurrido ante la presencia de un Dios que todo lo ve, a fin de seguir cultivando un corazón compasivo, misericordioso, humilde, manso, más dispuesto a perdonar cuando alguien nos ofende a nosotros. Porque cuando esto ocurra, nosotros tendremos claridad en nuestras mentes de que no somos mejores que aquel que nos ha ofendido. Esto es particularmente relevante en el ámbito familiar, hermanos. Cuando hay diferencias entre el esposo y la mujer, a menudo la falta de perdón obedece a un orgullo desmedido, a una falta de reconocimiento de nuestra propia condición delante de Dios, a una actitud de considerarnos más justos que la esposa o que el esposo, a una actitud de creer que somos más santos y que nosotros jamás fallamos, jamás erramos, cuando lo contrario es la realidad, hermanos. Día tras día nosotros también ofendemos de muchas maneras. Una y otra vez estamos incurriendo en iniquidades, en pecados, y es necesario, a la luz de estos pasajes que hemos estado leyendo, ir a la presencia de Dios y considerar estas faltas para que nuestro corazón sea cada vez más compasivo y misericordioso. Otra implicación de todo esto, la práctica de este perdón después del perdón, mortifica el corazón vengativo y rencoroso. Entender esto, hermanos, nos ayuda a cultivar la mortificación de un corazón que es vengativo y rencoroso. Un corazón así no puede perdonar porque se aferra a los pecados que otros cometieron en contra suya y al mismo tiempo a sus propios pecados al negarse a confesarlos y abandonarlos. Y finalmente, la implicación de todo esto es que el perdón no debería ser una carga, hermanos, pero una bendición para nuestras almas. En lugar de considerarlo de esta manera, nosotros deberíamos alegrarnos y gozarnos en el hecho de que en nuestro Dios hay perdón. Como dice el Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué importante, hermanos, es entonces considerar estos textos bíblicos y estos mandatos dirigidos no a los incrédulos, pero a nosotros los cristianos, a perdonar y a buscar continuamente el perdón de nuestros pecados. Qué importante es todas y cada una de estas cosas, porque esto corrige nuestra visión, nuestro entendimiento de esta doctrina. El perdón no debería de implicar algo gravoso para cada uno de nosotros. El perdón debería ser visto como una gracia que Dios ha extendido para sus hijos a fin de que podamos seguir creciendo en santificación, a fin de que podamos seguir mortificando esa tendencia natural al resentimiento, a la amargura, al rencor, a la ira, al enojo, a fin de que podamos seguir cultivando un carácter humilde, manso, compasivo, misericordioso, a fin de que podamos seguir trayendo gloria y alabanza a nuestro Dios por medio de crecer en conformidad al carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien mostró ese perdón por excelencia al entregarse a sí mismo en la cruz, hermanos. Esta es la importancia de entender que esta doctrina no es antibíblica, pero bíblica, que sí hay una distinción en las Sagradas Escrituras entre el perdón judicial y el perdón paternal, y que como creyentes tenemos la necesidad de experimentar día tras día ese perdón paternal. Esa reconciliación continua, constante, no porque seamos unos que nos hemos apartado y nos perderemos para siempre, pero porque Dios emplea esto como un medio para ayudarnos a permanecer cerca de Él, hermanos. Y déjeme concluir con algo, buscando todavía enfatizar más la seriedad e importancia de este perdón. El perdón paternal. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Tenemos un pasaje en el que el apóstol Pedro se acerca a nuestro Señor Jesús y le hace esta pregunta.
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Luego expone una parábola que no vamos a leer toda. La parábola de los 2 deudores, donde se encuentra aquel siervo que tenía una gran deuda que le fue cancelada, y un consiervo suyo tenía una deuda insignificante para con él y no fue capaz de cancelar esa deuda habiendo recibido misericordia. Y el texto concluye de una forma un tanto trágica. Déjeme leer los versículos 32 al 35. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola, hermanos, digámoslo así, es la expresión alegórica de la enseñanza de Mateo 6, 14, 15 y de Marcos 11, 25 y aún de Lucas 6, 37. Y es una parábola, tenemos que enfatizar, dirigida a los discípulos. En el contexto, Cristo está hablando a los discípulos. Aquí no está hablando a incrédulos. Está respondiendo particularmente a Pedro, pero a los discípulos en general. Es una parábola un tanto compleja por la forma en la que concluye el pasaje. Pero el punto central o los puntos centrales que esta parábola quieren enfatizar son los siguientes. Lo que Cristo está manifestando aquí es la irracionalidad del espíritu que no perdona, en primer lugar. Él quiere confrontar a los creyentes con este aspecto irracional de no perdonar. Amado hermano, si han pecado contra ti y aún no has perdonado, y cuando digo perdonado, hablo infiriendo que ya entendemos qué es el perdón por las lecciones pasadas, ese doble aspecto del perdón, ese aspecto vertical y ese aspecto horizontal, en el sentido de no guardar rencor, resentimiento, enojo, amargura absolutamente contra nadie, y en el sentido de si tu hermano ha venido buscando ponerse a cuentas contigo y te ha pedido perdón confesando su pecado, tienes la obligación de cancelar esa deuda. O sea, si hay algo de eso, en cualquiera de esos dos sentidos, en estos momentos, en tu propia vida, hermano, Cristo dice que eso es algo irracional. Sobre todo cuando lo contrastamos con el perdón que hemos recibido en la cruz. Eso es lo que está enseñando Jesús al hacer esa distinción entre el gran perdón, la deuda tan alta que se le canceló a ese siervo y la deuda tan pequeña que él es incapaz de perdonar. Es irracional, amado hermano, si estás albergando amargura en estos momentos en tu corazón. Es irracional, es contrario a la razón bíblica, la razón que el Evangelio te ofrece si estás molesto en tu corazón en contra de tu prójimo por alguna falta que cometió hacia ti. Y más irracional aún si éste se ha arrepentido y ha pedido tu perdón y aún te rehusas en perdonarlo. Pero lo segundo que enfatiza esta parábola es la mezquindad del espíritu que no perdona. Es algo mezquino, está enseñando nuestro Señor Jesucristo, que una deuda tan insignificante no sea cancelada en virtud de la enorme deuda que había sido cancelada para este siervo malvado. Cuando tú y yo no perdonamos, hermano, estamos manifestando un espíritu mezquino. Estamos mostrando algo que realmente está mal en nuestro corazón. Estamos mostrando una gran ingratitud. Pero en tercer lugar, el punto de esta parábola es el peligro que corre el espíritu que no perdona. Y aquí en este punto es donde hay diferencias de interpretación con respecto a este pasaje de las Sagradas Escrituras. El autor J. Adams, de quien me he basado para desarrollar esta doctrina del perdón, cree
y enfatiza que esta parábola está dirigida a los creyentes. Por lo tanto, él dice que lo que el Señor Jesucristo está señalando en este pasaje al final del texto no es tanto que el cristiano se va a perder, pero la gravedad de la condición de un corazón que no está dispuesto a perdonar. Y él argumenta a la luz de esto que en la mentalidad cristiana en nuestros días se ha introducido un mal entendimiento que se revela contra cualquier idea de una disciplina rigurosa por parte del padre hacia con sus hijos. Es lo que él señala. Y dice, sin embargo, pasajes de Hebreos 12 y 1 de Corintios 11 ya mencionados demuestran que Dios no se desentiende a la ligera de los pecados de los santos. Él dice, hay mucha enseñanza falsa hoy en cuanto a esto. Tal vez no se dirige más plenamente a otra parte que a las severas advertencias dadas al cristiano que se niega a perdonar. Esta es la interpretación que él da a este texto. Él está diciendo, no queramos interpretar cada aspecto de este pasaje de forma precisa. Veamos la idea central y entendamos que el punto es enfatizar la severidad con la que Dios puede llegar a lidiar con sus hijos cuando estos se rehúsan a practicar el perdón. Este es el punto de Adams. Y es un pensamiento aterrador, hermanos. El hecho de entender, y es que no es extraño, hermanos, veamos 1 Corintios 11, cómo es que había personas que caían muertas, cristianos que enfermaban por mancillar la mesa del Señor. Lo que ocurrió con este matrimonio, Ananías y Zafira, que muchos dicen que eran apóstatas en realidad, otros dicen no, eran cristianos. Pero Dios puede llegar a ejecutar una disciplina severa en un sentido cuando su pueblo se rehúsa a arrepentirse y dejar a un lado la dureza de su corazón. Esto es lo que señala J. Adams. Lo dejo allí para que cada uno de nosotros reflexionemos. Ahora, yo no estoy de acuerdo en interpretarlo así, aunque tiene su peso. Y no podemos simplemente omitir esa idea. Y creo que es importante y necesario reflexionarlo. Si el texto está hablando de cristianos verdaderos siendo severamente disciplinados, es algo que tenemos que considerar también. En cuanto a la importancia de esta doctrina, la doctrina del perdón, hermanos. Pero no necesitamos señalar este texto para ello. Hebreos 12, 1 de Corintios 11, creo que son claros por sí mismos, hermanos. Sin embargo, yo me inclino más por la otra interpretación, la interpretación más común de esta parte final del texto. ¿Y cuál es esa interpretación? Que al final Cristo está hablando de falsos conversos. Que un espíritu no perdonador, endurecido, que persevera en esa condición, a la postre termina evidenciando a un espíritu que jamás experimentó y conoció el perdón de Cristo. Esa es la interpretación que muchos autores dan y esa es la interpretación que yo prefiero abrazar, pero no podía dejar de mencionar la forma en la que Adams interpreta este texto para seguir presionando nuestras conciencias. Sin embargo, esta otra interpretación tampoco es muy halagadora ni muy alentadora, hermanos. Es igualmente aterradora porque si tú estás en una condición de dureza en tu propio corazón, si hay situaciones que no has tratado adecuadamente, si hay amargura en tu corazón, si no hay esa disposición de perdonar a aquellos que te han ofendido y que ya se han humillado y han buscado reconciliarse contigo, entonces examina también tu corazón. Porque eso podría estar evidenciando una condición de incredulidad. Esa es la otra forma en la que podemos interpretar esto. J.C. Ryle dice respecto a esta parte final de esta parábola, dice, se desprende claramente que uno de los motivos para perdonar a los demás debe ser el recuerdo de que todos necesitamos el perdón de Dios. Día tras día pecamos, dejando de hacer lo que debemos hacer y haciendo lo que no deberíamos hacer. Día tras día necesitamos misericordia y perdón. Las ofensas de nuestro prójimo contra nosotros son realmente pequeñas comparadas con nuestras ofensas en contra de Dios. Pero otro motivo para perdonar a los demás, dice J.C. Ryle, debe ser el recuerdo del día del juicio y la norma por la cual seremos todos probados en aquel día.
No habrá perdón en ese día para las personas que no perdonan. Esas personas no serán aptas para el cielo. No serían capaces de valorar una morada para la cual la misericordia es el único título y en la cual la misericordia es el tema eterno del cántico. Sin duda, si tenemos la intención de estar a la diestra de nuestro Señor, cuando éste se siente en el trono de su gloria, debemos aprender mientras estemos aquí en la tierra a perdonarnos unos a otros. Dejemos entonces que estas verdades penetren profundamente en nuestros corazones. Es un hecho triste que hay pocos deberes cristianos tan poco practicados como el del perdón. Es triste ver cuánta amargura, falta de misericordia, rencor, dureza y crueldad hay entre los hombres. Sin embargo, hay pocos deberes tan firmemente impuestos en las Escrituras del Nuevo Testamento como este deber, y pocos cuyo descuido excluya tan claramente al hombre del reino de Dios. Queremos demostrar que estamos en paz con Dios, lavados en la sangre de Cristo, que hemos nacido del Espíritu y hemos sido hechos hijos de Dios por adopción y gracia. Consideremos la importancia del perdón los unos para con los otros. ¿Alguien nos ha hecho daño, hermanos? ¿Alguien te ha afectado a ti? Perdónalo el día de hoy. ¿Queremos hacer bien a este mundo? ¿Nos gustaría influenciar sobre los demás y hacerles ver la belleza de la verdadera religión, es decir, del cristianismo? Recordemos la importancia del perdón, hermanos. ¿Queremos crecer en gracia y ser más santos en todos nuestros caminos, palabras y obras? Consideremos y recordemos la importancia del perdón. Porque, hermanos, a la luz de Efesios 4, 30 al 32, nada contrista tanto al Espíritu Santo y produce una obscuridad espiritual sobre nuestras almas como el dejarnos llevar por un carácter pendenciero, iracundo, rencoroso y falto de perdón. Por eso quise traer esta lección el día de hoy. Que el Señor cambie nuestras conciencias con esta importante doctrina, hermanos. Y busquemos continuamente el perdón paternal de nuestro Dios y el perdón los unos para con los otros. Oremos, hermanos.